Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así como estamos de pie, vamos a leer en Hechos, capítulo 11, versos 25 y 26. Dos versículos vamos a leer esta tarde, y así vamos a meditar en ellos. Dios bendiga a cada uno de los presentes y los que nos escuchan también en diferentes lugares. Sea el nombre del Señor honrado con ustedes también, los que nos escuchan. Gloria a Dios. Entonces, en esta tarde, entonces, damos lectura, verso 25, y dice así: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Y entonces esta tarde, hermanos, tenemos aquí una vez más al apóstol Pablo o Saulo de regreso en este escenario. También a Bernabé. Esos dos personajes los tenemos de vuelta en Antioquía. Y, hermanos, ahí vemos las escrituras, diferentes personajes, diferentes generaciones, en diferentes milenios, diferentes reyes, diferentes imperios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, bien dijo el apóstol Pablo, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. En la generación pasada, el Señor dilió con ellos, los dirigió, y algunos no quisieron ser dirigidos, pero el Señor sigue siendo el mismo. Hoy, en nuestra generación, ya son diferentes reyes, diferentes modos de gobierno, ahora presidentes, gobernadores, pero el Señor es el mismo. El mismo Señor está dirigiendo a sus escogidos, a su iglesia. La próxima generación, que ya nosotros no vamos a estar aquí, el Señor va a ser el mismo, dirigiendo a su iglesia, dirigiendo a sus escogidos, velando por el beneficio de ellos, velando que nadie los hace daño, buscando personas que estén preparados para enseñar a la iglesia. Aleluya. El Señor, hermanos, equipa personas, prepara personas desde con tiempo, ¿verdad? Muchos años o décadas antes, para cuando se necesita, el Señor más manda a traerlos y a continuar el trabajo. Aleluya. Eso es lo que vemos, hermanos, ¿verdad? Y aquí nos da las escrituras un ejemplo. Dice, ¿verdad? Que ya sabemos que la iglesia comenzó en diferentes lugares fuera de Jerusalén, porque cuando empezó la persecución después de la muerte de Esteban, los cristianos salieron por diferentes lugares, y en este pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Los previos versículos nos dicen que ellos salieron y llegaron a Chipre, llegaron a otras ciudades y llegaron a Antioquía. Y estos hermanos que salieron iban predicando el evangelio, al principio nomás a los judíos, pero algunos también que iban entre ellos, que eran de Cirene y de Chipre, salieron, y cuando llegaron en Antioquía también les hablaron a los griegos, y así es como el evangelio llegó, y hermanos empezaron a creer en el Señor. Y este mensaje, esta noticia llegó a Jerusalén, a los oídos de los apóstoles, y entonces mandaron a Bernabé a visitar a esos pueblos, a los hermanos, para llevarles, hermanos, a la palabra de Dios, ya por boca de Bernabé, enviado de los apóstoles. Y cuando llegó Bernabé, dice, él se quedó admirado y lleno de gozo, porque hermanos asistían a la iglesia, y
hermanos se congregaban, no sé, que era un avivamiento. Gloria a Dios. Y entonces dice que ya cuando miró Bernabé, porque Bernabé cuando llegó, dice, nomás llegó a decirle a los hermanos que tuvieran fe, que fueran fieles al Señor, porque los miraba animados, él llegó a animar más a los hermanos. Pero los hermanos, ¿verdad?, siguieron predicando y las almas venían buscando al Señor. Entonces vemos que Bernabé ocupó ayuda. En ese momento entonces empezó pues su viaje a Tarso otra vez. En vez de irse a Jerusalén, él se fue a Tarso a buscar a Pablo, porque Pablo ya era conocido de Bernabé. ¿Se acuerdan que cuando Pablo o Saulo, ¿verdad?, se convirtió al Señor y de Damasco se fue a Arabia por 3 años, después volvió y se fue a Jerusalén para conocer al apóstol Pedro y a los demás apóstoles, pero no lo recibieron porque todavía se acordaban que él era un perseguidor de la iglesia. Entonces los hermanos no se fiaban de él. Bernabé fue y los llevó y los presentó a los apóstoles, y Bernabé fue el que los dijo a los apóstoles cómo Saulo había conocido al Señor en el camino a Damasco. Entonces lo recibieron al apóstol Pablo entre los hermanos, y ahí anduvo pues el hermano Saulo con los hermanos, visitando, saliendo y entrando, y predicando también en la sinagoga de los helenistas. Y estos helenistas después también planearon matar al apóstol Pablo. Pero esa noticia llegó en los oídos de los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén lo llevaron, lo sacaron escondidas para que se librara Pablo. Lo llevaron a Cesarea, y de Cesarea lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Tarso era la capital de Cilicia. Entonces allá fue el apóstol otra vez en su casa, en su ciudad, por 4 años, mientras acá en Antioquía pues el evangelio iba siendo predicado. Pero cuando ya se ocupó ayuda, Bernabé otra vez se acuerda y se va pues a Tarso otra vez a buscar a Pablo para traerlo. Pablo y Bernabé hacían buen equipo. Entonces fue y lo buscó, y regresaron, dice aquí, de vuelta a Antioquía. Los versículos que leímos, dice, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, porque él veía que Antioquía estaban creyendo al Señor, y eran gentiles, eran griegos, no eran judíos. Se acordó Bernabé que Saulo era enviado exactamente para los gentiles, y él se fue por 2 razones quizás, porque Saulo también, él creció allá en Tarso, ciudad capital, ¿verdad?, de la provincia de Cilicia, y él hablaba griego fluido. Entonces, mejor que nadie, dijo él, voy a llamar a Saulo para que venga aquí en Antioquía, porque Antioquía los que vivían ahí eran griegos también, hablaban griego, y pues querían aceptar al Señor. Pues qué bueno, nada más, mucho mejor alguien que hable su propio idioma, que tenga también a lo mejor su misma cultura, y mucho mejor. Entonces él se fue y trajo a Saulo, y cuando llegó, dice, se dedicaron a la obra, dice, y cuando la encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año. Aleluya. Por todo un año pasaron juntos Bernabé y Saulo enseñando en la iglesia de Antioquía, enseñando a los hermanos, y la iglesia pues iba creciendo y creciendo. Y el nombre de Jesucristo era predicado, porque el apóstol Pablo lo que enfatizaba era
a Cristo Jesús, el Cristo resucitado, el que salva y el que perdona pecados, y el Señor que también ama a los gentiles, ¿verdad? Gloria a Cristo. Todos los cristianos eran aumentados día a día, y dice el verso 26, que leímos, y dice, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Cristo. Mira, ¿dónde salió la palabra cristianos? Fue en Antioquía. Y esto salió de los gentiles, de los paganos, de los que no creían en el Señor. Pero como el nombre de Jesús estaba anunciado y como eran griegos, entonces anunciaban más en griego que es Cristo, que significa el ungido de Dios. Y entonces, como era conocido y hablaba más y más de Cristo, todos los días oían, entonces lo dijeron, miren, los cristianos. Gloria a Dios. Por ahí nace el nombre, hermanos, de nuestra actitud, ¿verdad? La gente, miren, oyen lo que hablamos, lo que actuamos, y en quién creemos, y de ahí nace el nombre. Así es como son nombres que surgen de las enseñanzas o de lo que uno hace. Porque también allá en ese entonces, en Jerusalén, el rey se llamaba Herodes. Y los que seguían a Herodes, su gente de los Herodes, lo llamaban herodianos. Así es como oímos también hoy en día, hermanos, las personas son nombrados o adquieren su nombre por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que hablen, ¿verdad? Entonces, gloria a Cristo. Ahí lo llamaron a los cristianos, a los que seguían a Cristo, lo llamaron cristianos por primera vez. Y esto es de los gentiles, ¿verdad? No es porque no era de los judíos, porque dice, este nombre fue evidentemente dado a los seguidores de Cristo por parte de los gentiles para distinguirlos de los judíos por cuanto eran griegos. Ahí nos dice que eran griegos, no judíos, griegos. Los judíos no los llamarían cristianos, ¿verdad? Los judíos no hubieran llamado a los seguidores de Cristo cristianos, porque ellos no llamaban a los seguidores de Cristo cristianos, a ellos los llamaban discípulos, creyentes, hermanos, santos o los del camino. Esos son los nombres que daban los judíos. No lo llamaban cristianos, ni nunca los hubieran llamado cristianos. Pero los gentiles oían de hablar de Cristo, y Cristo los llamaron cristianos. Pero para los otros eran como un hombre de burla también. Para el rey Agripa II, dice, lo usó como burlándose. Cuando una vez que fue Pablo el apóstol arrestado y llevado ante su presencia para ser juzgado, dice en Hechos 26-28, hablando el rey Agripa, dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pero no lo dijo porque tenía fe en Cristo, sino porque de burla lo dijo. Pablo lo dice entonces el verso 29, dice, y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El apóstol Pablo le contestó al rey, quisiera Dios en poco tiempo o en mucho, pero no solamente usted, sino Dios quiere que todos sean creyentes como yo, o cristianos como yo, excepto estas cadenas. Claro, porque las cadenas no tienen vida. Dijo él, estas cadenas no necesitan ser cristianos, pero todo el ser humano necesita conocer a Cristo, necesita aceptar a Cristo en su corazón para ser salvo. Obviamente el rey Agripa II no lo dijo de verdad, sino de burla.
porque veía que Pablo se defendía, entre más hablaba y más hablaba, hablaba más de Cristo. Aleluya. Eso es la conversación, eso es el objetivo de cada creyente, hermanos, hablar de Cristo, hasta que conseguimos el nombre cristiano por lo que hacemos. Aleluya. En nuestro tiempo actual, también, no solamente cristianos nos llaman de diferentes nombres. Yo cuando no era creyente oía que decían los hermanos separados, los hermanos aleluya y otros nombres para ofensa, ¿verdad? Y así los llamaban. Hoy en día pues casi es la misma, ya no, ¿verdad? Ya se están calmando, ¿verdad? Pero algunos todavía dicen los hermanos aleluya como de burla, ¿verdad? Los hermanos, bueno, hay muchos de diferentes maneras, pero hermanos, de eso nos gozamos. El apóstol Pedro dice también en una de sus cartas, dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, ¿verdad? Si de burla o lo que sea, lo dicen, pero si alguien sufre por ser cristiano, pues digan lo que digan, sea para la honra y gloria de Dios, pero que seamos de veras sufrir como creyentes. Amén. Entonces, hermanos, así volvió Saulo a Antioquía a enseñar, y los hermanos recibieron el nombre como cristianos, y el apóstol y Bernabé, pues era un hombre muy amado también en la iglesia de Antioquía. Bernabé aparece por primera vez en Hechos 4:36. Ahí aparece el nombre de Bernabé. Primero se llamaba José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esta fue la primera vez que aparece Bernabé como un hombre generoso, amable. Lo cambiaron su nombre, o los apóstoles lo llamaron Bernabé. Originalmente su nombre era José, nacido en Chipre. Hablaba griego también. Yo creo que por esta vez se comunicaba mejor con Saulo, porque eran de la misma idioma, nacidos fuera de Jerusalén. Gloria a Cristo. Y esto era José, y también primo hermano de Marcos. Necesitamos saber algo un poquito, ¿verdad?, de quién era quién, ¿verdad? Entonces dice aquí, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. También tenía un primo que se llamaba Marcos y era el apóstol de Jesús. Así que, gloria a Dios, los familiares también traen a los demás familiares para que busquen al Señor. Mire cómo trabaja la iglesia, hermanos. Hay que trabajar primeramente con los familiares. Así dijo el Señor Jesús. Váyase primero, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Primero vayan ahí, es decir, en casa primero, llevando el evangelio a los primos, a los hermanos, y gloria a Dios, pero animándonos unos a otros. Y como les decía anteriormente, hermanos, nuestra actitud es mejor ejemplo, ¿verdad? Cómo somos tan fieles con el Señor. Y pues claro, hermanos, una oportunidad importante, una oportunidad maravillosa, primeramente es los familiares, aleluya, tanto en economía también. Usted consigue un buen trabajo, pues primero los familiares, ¿verdad? Usted oye que aquí hay una oportunidad, pues como mejor conoce quién de su familiar ocupa un oficio o está necesitado, pues ahí está la noticia, aquí tengo una oportunidad para ti. Pues igualmente como cristianos, como seguidores de Cristo, encontramos la vida eterna, gloria a Cristo. Primero vamos a avisar, hermanos, a nuestros familiares en casa y dar la buena noticia, aleluya, porque esto es buena noticia. Mire, Bernabé pues también ya tenía hermanos, primos en
cerca del Señor y así. Esto era José, conocido, hermanos, como un hombre bueno. También lo conocieron los hermanos de Antioquía, capítulo 11 de Hechos y verso 24 dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Gloria a Dios. Estos dos hermanos eran llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de conocimiento y los dos tenían el mismo deseo de trabajar y fueron. Y también el Señor mismo los apoyó. Quiero leerles también unos versículos en Hechos, capítulo 13 y verso 20. Capítulo 13 de Hechos y verso 12, o 2, perdón. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Miren, el Señor Jesús también les llamó a Pablo, a Bernabé. Juntos ellos formaban un buen equipo y a predicar el Evangelio. Y en Antioquía, pues, hermanos, la iglesia creció glorificando a Dios. Y aquí vemos, hermanos, Bernabé estando en Antioquía, predicando el Evangelio. Miraba que necesitaba él ayuda. En vez de irse a Jerusalén a avisar a los apóstoles, buscar otro compañero, él se acordó que Pablo hacía buen equipo con él. Fue y llamó a Bernabé, a Pablo, y los dos juntos anunciaron el Evangelio, trabajaron juntamente y el Señor los bendijo. Aleluya. Dice el Espíritu Santo, el Señor, dice, ayunaban y el Espíritu Santo. Ahí es como vemos, hermanos, diferentes personajes, diferentes nombres, diferentes lugares, diferentes reinos, gobiernos, pero el Señor es el mismo. El Espíritu del Señor es el mismo que está dirigiendo el pueblo de Dios. El Señor Jesús, vemos, mis hermanos, el Señor Jesús cuida a su pueblo, cuida a su iglesia. Aleluya. Los de Antioquía no eran judíos, eran griegos, algunos judíos entre ellos, pero eran más griegos. Pero el Señor de una manera obraba tan milagrosamente entre ese pueblo. Y vemos aquí es que el Señor Jesús cuida a su iglesia, ama a su iglesia, quiere que su iglesia crezca, está protegido, hermanos, por todo lo que sucede. El Señor se preocupa, o sea, vigile. Y sin duda, mis hermanos, ahora en nuestro tiempo, es el mismo Señor. Es el mismo Señor que quiere que nosotros como iglesia, que crezcamos sabiamente, que seamos, hermanos, fieles. Ese fue el mensaje de Bernabé cuando llegó con los de Antioquía. Lo encontramos en Hechos 11:22, dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, mire, la gracia de Dios dentro de ese pueblo, dentro de esos cristianos, esos de Antioquía, Dios obrando entre ellos, y dice, se regocijó y animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Miren, hermanos, la fidelidad es muy bueno para atraer a los otros hermanos.
Dice un texto, bueno, no es un texto, es una lectura. Estaba en un restaurantito allá por, ¿cómo se llama Yakima, Washington. Una ocasión que fui yo ahí, y en la mañana pues me levanté y busqué por ahí un restaurante y encontré uno, y ahí me fui a tomar un cafecito. Y yo ahí estaba ahí sentado cuando miré un letrero que decía ahí decía, cuide a los que están cerca y los que están más lejos van a venir. Así decía el texto, la lectura es. Y me puse a pensar, hermanos, ya meditándolo, y llegué a pensar que así es. Aquí la Biblia también nos dice, ser fiel, ser firmes, fiel en la congregación, fiel con el Señor, fiel en lo que usted puede hacer. Por ejemplo, los hermanos en la música, fieles en la música. Los hermanos diáconos, fieles en sus trabajos. Los ancianos, fieles en sus obras. Las ancianas, las diaconisas, todo hermano, fiel en lo que le toque hacer, fiel con el Señor, en la casa, en su trabajo, en la iglesia. Esa misma fidelidad, ese mismo amor, de hablar de Cristo, así como hable en la casa, hable allá afuera, animando a los demás hermanos. Y esto, hermanos, es la obra de Dios. Es lo que vimos, hermanos. Estamos viendo cómo las iglesias anteriores, ¿verdad?, de nosotros, cuando llegaron estos hermanos que iban de Jerusalén, llegaron en diferentes ciudades, pero aquí estamos hablando de Antioquía. Y cuando esa noticia llegó en Jerusalén, los hermanos enviaron a Bernabé, y cuando Bernabé llegó, los hermanos creyendo en Cristo, les dijo, solamente que sean fieles. Aleluya. Dice, que sean fieles, permanezcan fiel al Señor. ¿Qué más consejo queremos, hermanos? Eso es todo. Ser fiel al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Bernabé esto? Porque dice aquí la respuesta, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Un hombre que no tiene el Espíritu Santo no va a decir estas cosas, pero un hombre que está fiel al Señor y lleno del Espíritu Santo, ese es el consejo que va a dar. Hermano, sea fiel con el Señor. Hermano, anímese. Hermano, sé fiel en la obra que tiene, que la toca. Sé fiel en lo poquito. ¿Qué dijo el Señor? Cuando un día dijo Él, cuando lleguen ante su presencia, dice, en lo poco fuiste fiel, que dice, sobre mucho te pondré. Aleluya. Qué bueno que el Señor lo dijo, sobre mucho fuiste fiel, sobre poco te pondré. Pero el Señor no es así, hermanos. Poquito fiel, como dice el griego, little bit, ¿verdad? Poquitito, como dicen en nuestro hermano, dice usted, hermanas, los hermanos, una hora pequeñita. Amén. ¿Oyeron, hermanos? Una obra chiquitito, poquito. Pero dijo el Señor, sobre mucho te pondré. Aleluya. La fidelidad no es una cosa pesada, no es grande, pero es algo pequeño. Pero vamos a ser fiel en lo poco, sobre poco. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su corazón de usted? Fiel en la ofrenda, fiel en la oración, fiel en leer las Escrituras, fiel en enseñar, fiel en visitar si eso le gusta, pero todo va en fidelidad. ¿A qué? Al Señor. Ser fiel al Señor, y hermanos, lo demás, como dijo Cristo mismo, y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Y esto, hermanos, vemos en todas estas obras, es el amor de Cristo. Y el mismo Señor que operó en aquel entonces, está operando con nosotros, y que nosotros respondamos a nuestro Señor Jesús con la fidelidad sobre poco, lo que Dios ha querido que hagamos, así como Pablo y Bernabé hicieron un buen equipo. Nosotros también como hermanos vamos a ser un buen equipo. El amor que logre tenemos juntos los dos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento.
amándonos unos a los otros. Y Jesús dijo, y si ustedes se aman los unos a los otros, y todos conocerán que sois mis discípulos. Gloria a Cristo Jesús. Esto es, hermanos, lo que quiere Dios de nosotros, lo que demanda Cristo de nosotros, y nosotros vamos a hacerle fiel al Señor sobre todo que lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Gloria a su nombre. Y así, hermanos, pónganse de pie y démosle honra y gloria a Cristo Jesús. Gracias damos por todo a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.